Buenos días a todos, un saludo. Vamos a ver hoy a Hegel, uno de los más importantes filósofos de esta época moderna. Nace en 1770, muere en 1831 en Berlín. Dedicó prácticamente toda su vida al magisterio y es considerado el idealista extremo, idealismo puro, todavía quizá más que el mismo Platón. Bien, vamos a dar una pequeña introducción a Hegel porque es muy vasto, tiene todo un sistema, pero vamos a dar una pequeña y somera presentación para que entendamos bien el pensamiento de este filósofo. Para entender a Hegel vamos a partir de dos afirmaciones que hace. Primero, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ahí va a superar en el idealismo a Descartes, a Kant, a Platón, identificando plenamente la realidad con el espíritu. Y la segunda afirmación, todo lo real es una manifestación del espíritu que cae a la misma situación. Hay una identificación de la realidad con el pensamiento. Vamos a explicarlo. ¿Qué significa esta afirmación? Todo lo real es racional. Decimos, toda realidad tiene su razón de ser. Todo es parte de un plan, de una secuencia lógica racional. Ejemplo, pensemos en una persona al final de sus días, un hombre viejo. Echa la vista atrás y descubre que nada ha sucedido por casualidad. Todo lo que ha realizado en su vida descubre que tiene una secuencia lógica. Mientras vivía pensó que lo que pasaba, leer determinado libro, ir a un viaje, elegir esto o aquello, era solo fruto del azar. Ya al final de su vida el hombre viejo descubre que había claramente un plan en su vida, un plan trazado. ¿Lo seguimos? Así, toda la realidad, todo sucede por una razón. Hay un plan, una secuencia lógica, una evolución constante, un encuentro entre la secuencia de tesis, antítesis, para dar lugar a una síntesis. La lucha de contrarios lleva todo un plan en este espíritu absoluto que marca Hegel. Ahora bien, todo lo racional es real. ¿Quién nos dice si algo es real? Solemos pensar que es la experiencia lo que nos dice si algo es real. Sin embargo, a veces es la razón lo que nos indica lo que es real. Y luego la experiencia nos lo viene a confirmar. Ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Pasamos al siguiente dicho. En 1846 fue descubierto el planeta Neptuno, pero su existencia ya había sido sugerido por los matemáticos, por el estudio de los planetas vecinos existentes y su órbita. Declaraban que había otro cuerpo celeste ahí. Ellos dedujeron antes de verlo, antes de experimentarlo, ya lo había captado por la razón, así como Einstein captó muchas cosas por la razón antes de experimentarlo y observarlo en el universo. Por eso, las matemáticas ya habían sugerido la existencia de un planeta, aún antes de verlo, aún antes de experimentar. Por eso dice este gran pensador, si algo es racional, encontramos su manifestación en la realidad. Bien.
Y esta existencia no simplemente es algo, es decir, como una cosa, sino que para este pensador es alguien, es un sujeto. Es decir, todo lo real es manifestación del espíritu. Es un sujeto al que Hegel llama espíritu. El espíritu es un ser cósmico que se manifiesta a través de las cosas reales, incluidos los seres humanos, los árboles, las piedras, las cosas. Solemos entender que el mundo es un conjunto de seres independientes. Esta puerta, esta taza, esos árboles. La visión de Hegel es muy distinta. Para él todos los seres son una manifestación del espíritu. Pues aquí el espíritu se manifiesta en la naturaleza, está presente para desarrollarse en las cosas reales de la naturaleza. Entonces está identificando que todo lo que existe, lo que es, depende de un espíritu que es la realidad total. Y este espíritu se manifiesta en las cosas diversas. Sin embargo, no tienen esa independencia. Todos dependen unas cosas de otras, porque son una manifestación del ser llamado espíritu. Proseguimos. Por ejemplo, el artista crea una obra. Aquí tenemos uno de los artistas tapatíos más importantes, vivos. El artista crea una obra, pero la creación del artista que se exterioriza a través de la madera, del fierro, esa exteriorización sucede porque la idea está presente en la mente del escultor. Es decir, la obra del artista es una exteriorización de la idea, de la fuerza interior de este sujeto, de este hombre. Entonces, esto ya existía en la idea. Por eso es el idealismo absoluto. Todo viene de la idea, de la creación. La creación viene de ese espíritu que se hace presente en todos, especialmente en los humanos. Seguimos. El espíritu está en potencia y se exterioriza, se hace palpable, se hace presente en el universo, en los seres. Y este espíritu se hace consciente en los humanos, a través del ser humano. Este espíritu presente en el universo se puede hacer consciente con uno mismo. Es decir, los humanos son los que podemos hacer consciente la realidad de este espíritu según Hegel. Por ejemplo, el espíritu se convierte en un ser pensante a través de nosotros los seres humanos. La cultura, la evolución del pensamiento a lo largo de la historia humana es en realidad el desarrollo del pensamiento del propio espíritu. Es decir, nosotros somos un pequeño reflejo de ese espíritu. Dirían algunos críticos que pudiéramos ser nosotros como neuronas del espíritu omnipotente. Seguimos. Por ejemplo, un autor, un novelista, escogí a Dante Alighieri. Él construye relaciones, personajes en su obra magna, que es la Divina Comedia. Al desarrollar su novela, este autor se manifiesta a través del drama, de los personajes y de las ideas que va él escribiendo.
Es decir, el espíritu, sus temores, sus miedos al infierno, su aspiración al cielo, sus pecados, su realidad que está presente en la mente como idea, como razones, se exteriorizan a través de sus palabras y de su obra. Es decir, primero está la idea y después se manifiesta a través de su obra. Bien. Al desarrollar sus personajes, el escritor va conociendo parte de sí mismo. El novelista se conoce y se piensa a sí mismo a través de su obra. Así, para Hegel, la historia es lo mismo. A través de cada pueblo, de cada cultura, de cada forma de vida, el espíritu se va expresando. Ese espíritu universal se va expresando a través de los hombres de cada pueblo. Al final de la historia es cuando ese espíritu llega a la autoconciencia y es el máximo nivel. Llegar, que ese espíritu conozca que está presente a través de la historia y se refleja a través de los hombres, de su pensamiento. Llegar a esta autoconciencia es el final de la historia. Para Hegel dirá que llega a concluir la historia a través de él. Bien. Pleno desarrollo del espíritu manifestado en la naturaleza. Se evoluciona a través del desarrollo de la historia humana, a través de esa dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Y todo ese proceso va caminando. Y en todas las manifestaciones hay ese dinamismo que provoca las nuevas realidades para llegar a un punto culmen, que es la total autoconciencia del espíritu, a donde llega la filosofía de Hegel. Es decir, darnos cuenta nosotros de esa evolución, de que somos parte de esa historia, de un plan, y que ese espíritu se hace consciente a través de los hombres. Bien. Pero vamos a decir, ¿realmente ese espíritu es Dios o hay alguna distinción? ¿El espíritu de Hegel es Dios o tenemos una distinción? Vamos a analizarlo. Bien. Primera diferencia entre Dios cristiano y el Dios de Hegel. El Dios de los cristianos es un Dios trascendente, es decir, está más allá de las cosas, separado. Está con las cosas y las rige y las cuida, te cuida a ti, está al pendiente, pero está más allá, trascendere, más allá de esta realidad. Y, sin embargo, en el pensamiento de Hegel no. Las realidades no están separadas. Las cosas y el pensamiento, el espíritu están entremezcladas. No, es más, la materia y las cosas son una exteriorización del espíritu. Entonces, se identifican mutuamente. Es como una influencia también del hinduismo, del pensamiento oriental, donde dice que todo el universo es la fuerza divina. Dios está en todas partes, es un panteísmo. Realmente en el fondo también Hegel hay esa visión teórica de un panteísmo, es decir, todo es Dios. Somos neuronas de Dios. Segunda diferencia. En el Dios de los cristianos es una evolución mayor en el pensamiento. Dios tiene un plan para la creación. Aquí no. Para Hegel el espíritu se desarrolla con una lógica, una dinámica, como ya dijimos,
que es tesis, antítesis y síntesis. Es la dialéctica. Todo lleva esa dialéctica para llegar a una evolución, a un desarrollo. La lucha de contrarios para dar algo superior. Un mejoramiento, o a veces no tan mejoramiento, pero es una síntesis de la lucha de contrarios, la evolución propia de la historia y de la naturaleza. Entonces, esa dialéctica nos lleva a un desarrollo en el cual el espíritu que se exterioriza a través del pensamiento de los hombres llega a la autoconciencia, al autoconocimiento. Y ahí llega el final de la historia de la evolución de Hegel. Bien, es complejo Hegel, pero si hay alguna duda me la hacen llegar por vía Edmodo. Espero que estén bien, pónganle muchas ganas y el análisis de los videos costará el 50% de la calificación. E incluso los que hagan muy bien su análisis de video, sus notas de video, pueden estar exentos. Saludos.